Por ahora vimos cómo con algunas funciones podemos crear columnas nuevas entendiendo el contexto de fila de cada una, mientras que con otras pudimos crear nuevas medidas que entendían el contexto de filtro. Hay un grupo de funciones que combinan ambas cosas. Entienden el contexto de filas y el de filtro, y las llamamos funciones iteradoras. Para entender bien su resultado, a mí me sirve pensar en los momentos que se van realizando las diferentes partes. Primero, estas funciones van fila por fila evaluando algo. A esto se le dice iterar. Y en este caso van a trabajar en base al contexto de fila. Por ejemplo, calcularemos el valor per cápita de los comensales dividiendo el total de la cuenta en base a la cantidad de comensales. En un segundo paso, el resultado de esta evaluación se va a agregar de la forma en que definamos, devolviendo un valor único, por ejemplo, el promedio de valor per cápita. Algo a tener en cuenta es que las funciones iteradoras son costosas a nivel de procesamiento, ya que van haciendo un cálculo fila por fila y luego una evaluación para toda la fila. Estas funciones son fáciles de identificar porque a sus nombres tradicionales se le agrega una X, como por ejemplo SumX, AverageX, ProductX y sucesivamente. Una regla mnemotécnica que yo uso para recordar cómo trabajan estas funciones es recordar que el nombre de la función es lo último que se calcula. Veamos un ejemplo de cómo usar estas funciones con la función AverageX, que lo que va a hacer es devolver el promedio de una expresión evaluada fila por fila en una de las tablas. En este caso, yo tengo una medida que usa la función AverageX. El primer argumento va a ser la tabla donde se va a evaluar fila por fila la evaluación que voy a definir en el segundo argumento. Entonces, en el segundo argumento, yo digo que se divida el total final dividido la duración. Y fíjense que acá estoy haciendo una operación entre dos columnas distintas, que yo antes les había dicho que las medidas no eran capaces de hacer esto, porque estaban haciendo una evaluación por fila. Entonces, acá podemos combinar contexto de fila en una medida, que es algo bastante poderoso. Cuando ya se haya calculado la división del total dividido la duración, recién ahí se calcula el promedio. En este análisis podemos ver el promedio de ventas por minuto para cada uno de los vendedores en los años 2020 y 2021. Un consejo final: cada vez que usen una función iteradora, que sea porque con las funciones tradicionales no lo pueden hacer. Ya les dije, son muy costosas a nivel procesamiento. Nos vemos en la próxima clase.